Bienvenidos al lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast. Y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. En este espacio, cierto, que siempre vamos conversando de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo y sacando lecciones aprendidas. Hoy día traigo un episodio especial, diferente, porque hoy día el viaje lo vamos a realizar solo conmigo, ¿ya? Hoy me voy a entrevistar a mí. ¿Y por qué? Porque quiero también aprovechar que este próximo martes 13 de mayo, que es el segundo día del mes de mayo, se celebra, ¿cierto? Se conmemora el Día Internacional de la PMO. Y por lo mismo me gustaría compartir una experiencia relacionada a una PMO que me marcó profesionalmente, ¿ya? Es una historia real, ¿cierto? Que tiene momentos complejos, altos y bajos, que se tomaron decisiones y tuvo resultados transformadores, aprendizajes, que es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy día. Entonces, la historia parte con que había una vez una PMO, ¿cierto? Que estaba como en buen chileno decimos, ¿cierto? De capa caída. Estaba en un momento de crisis, no lo estaba pasando muy bien, llevaban varios meses que no tenían un jefe, ¿cierto? Un liderazgo ahí que los guiara. Y llegué yo a trabajar con este equipo. Entonces quiero contarles un poco cómo logramos darle un nuevo sentido, una nueva identidad a ese equipo, a esa PMO, utilizando el modelo del PMO Value Ring, que no sé si lo conocen, vamos a conversar un poquito de eso. El PMI este año lanzó un estándar de certificación para las PMO, pero este es un modelo, ¿cierto?, como mucho más antiguo. Yo me certifiqué como el 2017, 2018, por ahí, cuando este modelo era de la PMO Global Alliance, ¿ya? Entonces, este modelo fue una herramienta clave porque me permitió adaptarlo para poder rediseñar el equipo de PMO. Y la verdad que ustedes lo pueden hoy día utilizar no solo para rediseñar un equipo de PMO, sino para diseñar o rediseñar cualquier equipo, ¿ya? Entonces, si trabajas en una PMO, lideras proyectos, quédate acá, ¿cierto? Porque este episodio te va a inspirar a poder liderar un cambio real, incluso desde el lado oscuro de los proyectos. Entonces, lo primero que quiero contarles, ¿cierto? Es que todo comenzó en una organización grande con más de 1000 personas. Llegué a liderar el equipo de la PMO que ya existía en la organización, ¿cierto? Y estaba pasando por una crisis, si soy bien honesta con ustedes. Y el equipo tenía profesionales bien senior, ¿ya? Eh, Era un equipo talentoso, tenían ganas, pero de alguna manera estaban como atrapados en un rol que yo diría que no les permitía mostrar cuál era su verdadero valor. Típico, no sé si les ha pasado que ustedes ven, ¿cierto?, las PMO así, o si son PMO se han sentido así, pero los veían como los que toman la minuta, los minuteros, los que agendan las reuniones, los que hacen los recordatorios de los pendientes, los que persiguen, ¿cierto? También hacen perseguimiento en vez de seguimiento, eso también lo he escuchado, ¿cierto? Pero que no tienen un peso estratégico en la organización, ¿ya? En ese sentido, los típicos minuteros. Yo llevaba varios años ya trabajando en transformación y en gestión de proyectos en distintas organizaciones, unas más grandes, otras más chicas, por lo tanto había probado todos los sabores en ese sentido. Y, y sentía de alguna manera que el destino de una PMO no podía ser solo ser el minutero o el secretario ejecutivo, ¿ya? Con todo el respeto que merece el cargo de secretaria. Porque yo siempre he visto que la PMO, ¿cierto?, puede ser como una especie de Notion, que hoy día está tan de moda, ¿cierto?, la inteligencia artificial, pero puede ser como una especie de cerebro coordinador, no sé, que además se preocupa por el valor, como el guardián del valor, ¿cierto?, que debiera tener de alguna manera un radar, ¿cierto?, para trabajar con la gestión de riesgos y ser un ente habilitador de conversaciones clave en la organización respecto a la gestión de proyectos, ¿cierto? Y a la evolución que los profesionales de la gestión de proyectos debieran tener. Así que lo primero que hice cuando llegué a trabajar en este desafío fue empezar desde lo humano, desde la conversación, desde la escucha activa, ¿cierto? Lo primero que hice fue reunirme con el equipo también y entender em,
cómo ellos se veían en ese momento, ¿ya? Qué valor entendían que, o sentían que ellos aportaban a la organización. Y, y por otro lado también entender, ¿cierto? Que ellos creían que a lo mejor les hacía falta, cuál era su visión, si se veían ahí trabajando o no. Primero entender como un trabajo muy de adentro, ¿no? Y eso me permitió, ¿cierto?, entender también como no solo el diagnóstico del equipo, como que uno puede hacer, ¿cierto?, desde la observación de afuera, pero también, y uno podría decir que es un diagnóstico a lo mejor más organizacional, pero sino también un diagnóstico emocional, entendiendo qué le pasaba a las personas, ¿ya? Eso primero que todo. Ahí entonces, yo había estudiado hace varios años atrás, el PMO Value Ring, me había certificado en ese modelo, ¿cierto? Y ya había trabajado en rediseñando, o sea, más que rediseñando, sino diseñando una PMO con sus servicios y todo. Me había tocado la experiencia de llegar a diseñar una PMO de cero. Y pude ahí poner en práctica el PMO Value Ring así, casi de libro, en el buen sentido de la palabra, porque no había nada escrito. Pero cuando ya hay cultura, ¿cierto? Cuando ya hay una reputación, en el fondo, no es llegar y aplicar tampoco los modelos. Bueno, cuando es de cero tampoco, pero es mucho más difícil cuando un equipo existe que cuando un equipo hay que crearlo de cero. Entonces ahí me apoyé, ¿cierto?, en este modelo, ¿cierto?, que, como les conté, lo desarrolló la PMO Global Alliance, y me encantó, ¿cierto?, porque no parte desde una teoría dura, sino desde la experiencia de miles de PMOs en el mundo. Es una metodología que se basa en la práctica real, en las mejores prácticas de muchos equipos de PMO en el mundo, y han visto lo que les ha funcionado y lo que no les ha funcionado, ¿ya? Y de ahí nace el PMO Value Ring. Podríamos decir que el PMO Value Ring tiene como tres pilares, ¿ya? El primero es el foco en el cliente, ¿ya? La PMO tiene que entregar valor a quienes en el fondo son sus clientes, ¿ya? A quienes usan a la PMO en el buen sentido de la palabra y lo deben percibir, por supuesto, ¿ya? Ese es el primer pilar, el foco en el cliente. El segundo pilar tiene que ver con el diseño a la medida, ¿ya? No hay tipos de PMO preestablecidos, ¿cierto? Y que uno tiene que implementar. Antes se usaba mucho como los tres tipos de PMO, estratégica, táctica y operativa, y con ciertas funciones, como muy de libro. Acá, en verdad, el foco es que cada equipo o cada PMO, ¿cierto?, se tiene que adaptar al contexto. Por lo tanto, se toma muy en cuenta también a los clientes, a la organización, a la cultura, ¿ya? Y el otro pilar que es muy importante es el benchmark colectivo, ¿no? Porque el PMO Value Ring, ¿cierto?, está creado desde la experiencia compartida de líderes de PMO en más de 65 países. Por lo tanto, cuando se mencionan que buenas prácticas y todo, es porque es algo que está validado, ¿ya? Que ha funcionado en varias partes a más de una persona, más de una vez, ¿ya? El modelo tiene 10 pasos. El primer paso tiene que ver con construir conciencia, ¿cierto? Con hacer visible la existencia de la PMO y su propósito. Sensibilizar a la organización. El segundo paso tiene que ver con levantar las necesidades de nuestros stakeholders, ¿cierto? El tercer paso, tiene todo el sentido del mundo este modelo. El tercer paso tiene que ver con definir cuál es mi propuesta de valor, ¿ya? Cómo la PMO va a responder a las necesidades que tienen sus stakeholders con servicios concretos, ¿ya? No con una PPT bonita, sino con servicios concretos. Desarrollar estos servicios implica, que es el paso 4, ¿cierto?, diseñarlos, ¿cierto? Tener claro cuáles son los procesos, cuáles son los entregables, quiénes van a ser los responsables, ¿ya? Después viene, por supuesto, la implementación de estos servicios, ponerlos en marcha y gestionar el cambio, ¿cierto?, y preparar a los equipos para esto. La operación de los servicios, que tiene que ver con ejecutarlos propiamente tal. Monitorear, hay que medir el desempeño, si lo que definí está generando el impacto que yo quiero, el servicio lo estoy prestando con la calidad que yo definí, ¿ya? Y obviamente la mejora continua, ¿cierto?, de los servicios, como en todo, ¿cierto?, tiene que estar presente. Tengo que ir viendo cuáles son los aspectos que puedo mejorar, obtener feedback y ajustar.
ese ciclo en el fondo eh, siempre está. El noveno paso tiene que ver con, sí, el noveno paso tiene que ver con la entrega de valor, ¿ya? O sea, asegurarme que los servicios que estoy entregando como PMO generen un impacto tangible, que porque se tiene que percibir y reconocer por la organización. Y bueno, el paso 10 tiene que ver con el reconocimiento del valor, ¿cierto? Que el valor que se percibe sea validado y reconocido por los stakeholders, porque muchas veces nos pasa que el valor ya queda percibido, pero queda como en ultratumba, como que hay es distinto lo que se percibe con lo que se dice. Entonces, es súper importante ese paso como dentro del modelo. Y estos pasos, obviamente, es como un circuito iterativo que forman una rueda, ¿cierto? Que me permite ir evolucionando continuamente. Entonces, algo importante que hicimos en este proceso fue primero entender quién eran todos los stakeholders que tenía la PMO. Eso lo hicimos, lo co-construimos con el equipo, también con mi jefe también, que tenía una visión, ¿cierto? Y con eso salimos a conversar con esas personas. Fueron más de 60 personas que fuimos a entrevistar. Teníamos un ejercicio, ahí utilizamos como un listado de beneficios que tiene el PMO Value Ring. Entonces, siempre hablamos de beneficios y de valor. Y este listado de beneficios, dinos, ¿cierto?, dónde tú percibes que nosotros estamos. El usuario entrevistado escogía los beneficios donde encontraba que estaba la PMO actualmente. Después le decíamos que los priorizara, cuáles de esos valores que él percibía, ¿cierto? Eran de los más relevantes a los menos relevantes. Y íbamos también conversando por qué, que eran las cosas que le gustaba, ¿cierto? Como ese beneficio, como lo tangibilizábamos ya a través de su relato. Y después le preguntábamos, ¿cierto? Ahora ya proyectándonos hacia el futuro. Pensemos en un par de meses más. ¿Cómo te gustaría ver a la PMO trabajando? ¿Cuáles son los beneficios que te gustaría a ti que la PMO te generara? Y ahí el usuario, el mismo listado de beneficios los teníamos disponibles, esto de todo en un tablero colaborativo, en el fondo como mucho más dinámico, para que seleccionara cuál era el valor que él quería, que es distinto al valor que percibía, ¿ya? Y, y también le decíamos que nos priorizara, porque así también nosotros entendíamos el orden de lo que quería. Con eso podíamos levantar brechas, ¿cierto?, entre lo que nosotros estábamos entregando, entre lo que el usuario percibía que le entregáramos, y por otro lado también en lo que nosotros percibíamos que entregábamos. Había una doble brecha, ¿ya? Entonces, en base a toda esa información que recopilamos, creamos, ¿cierto?, un catálogo de servicios, ¿ya? Pero este catálogo, ¿cierto?, era un catálogo que era realista, que estaba alineado con la estrategia que tenía la organización y que de alguna manera habíamos co-construido con todos los stakeholders. No era la carta del viejito pascuero, por supuesto, porque había servicios que no podíamos entregar, ¿ya? Pero, pero para llegar a eso, lo primero que hicimos fue entender y tomar los más relevantes. De esos más relevantes, que eran 10, que ya eran hartos, ¿ya? Diseñamos cada servicio como un proceso. ¿Cómo íbamos a entregar ese servicio? Entonces, vimos cuáles eran las entradas, muy de proceso, ¿no? Pero vimos cuáles eran las entradas, cuál era el output, el resultado, ¿cierto? Quiénes iban a ser los responsables y qué considerábamos como un proceso o un servicio que era exitoso, ¿ya? Entonces adaptamos toda la información, todas las plantillas que teníamos en ese momento, em, generamos instancias distintas, nos reorganizamos distinto, ¿ya? Y comenzamos a comunicar este nuevo rol de la PMO en la organización. Este catálogo de servicios que teníamos se lo presentamos a toda la organización, pero no a todos juntos, sino que fuimos por área, a cada uno de los que habíamos entrevistado, les contamos el trabajo que habíamos hecho, qué fue los resultados, en qué nos habíamos enfocado, qué íbamos a hacer, qué era lo que no íbamos a hacer y por qué no lo íbamos a hacer. Porque de alguna manera había cosas que no íbamos a hacer porque no era parte de nuestro core, no tenía relación lo hacía otra área, por ejemplo, o en el fondo no tenía que ver con la gestión de proyectos, por ejemplo, ¿ya? Y también porque había una planificación estratégica
que de alguna manera marcaba la pauta también y nosotros estábamos alineados a eso. Y parte de eso también fue entender qué cosas, por más que nosotros quisiéramos entregar y que el usuario nos demandaba, igual no íbamos a poder entregar porque a lo mejor en ese momento no teníamos todas las capacidades y significaba que o teníamos que capacitarnos o teníamos que salir a buscar personas, ¿cierto?, que tuvieran esas capacidades. Y eso requería tiempo de por sí y nos iba a implicar un proceso de madurez. Entonces, cuando fuimos a comunicar el catálogo a toda la organización, explicamos qué cosas íbamos a hacer, cuáles no, y por qué no lo íbamos a hacer, ¿ya? Y eso fue clave también, porque también se entiende que no era una carta del viejito pascuero que se podía pedir todo, ¿cierto? Y que íbamos a cumplir todo, que teníamos que priorizar. De repente también nos encontramos que habían usuarios que habían pedido cosas, pero eran muy pocos usuarios que pedían eso, teníamos que priorizar los esfuerzos, no podíamos hacerlas todas tampoco, ¿ya? Y porque hay que entender que muchas veces la frustración hacia, en este caso hacia la PMO, pero también hacia cualquier tipo de equipo, ¿cierto? No es por lo que hace, sino más bien es por lo que otros esperan que haga y sin haberlo conversado. Eso pasa para cualquier tipo de equipo, que se espera que cumplan ciertas cosas y el equipo piensa que tiene que hacer otras y eso no conversa. Y un poco eso fue lo que partimos haciendo. En paralelo, cuando fuimos desarrollando los procesos, revisamos las descripciones de cargo también, porque no podíamos ofrecer servicios nuevos, ¿cierto? Si el equipo teníamos que ser y parecerlo, ¿ya? Y por lo tanto las descripciones de cargo era importante que estuvieran actualizadas, sobre todo por el tema de las competencias que les había comentado recién, ¿ya? Así que fuimos rediseñando los roles, ajustando los perfiles y, bueno, levantamos un plan de capacitación. Cambiamos la estructura. Para poder entregar esos servicios teníamos que reorganizarnos de forma distinta. Entonces, en ese momento, cuando yo llegué a trabajar con este equipo, el equipo lideraba proyectos, pero no tenían una cierta lógica de cómo estaban organizados. Era más bien por oferta y demanda y carga de los equipos. Entonces, cambiamos un poco, entendiendo las cargas que existían, cambiamos la organización. Entonces, más que una persona viera como proyectos aislados de esta gerencia, de esta otra, etcétera, el foco fue tener responsables por portafolio. Y de ahí se creó un rol más que de PMO, como de business partner, porque cada gerencia, por ejemplo, cada unidad de negocio tenía un business partner que tenía una relación con ellos, ¿cierto? Y que tenía más cercanía, había más foco, entendía por qué era prioritario un requerimiento versus otro, ¿cierto? Y había más valor, ¿ya? Era una atención personalizada en ese sentido. Bueno, les puedo contar que en este proceso, ¿cierto? Desde que nos miramos internamente, salimos a conversar con los stakeholders, que eran más de 60, rediseñamos los servicios y los levantamos, ¿cierto? Y los comunicamos, pasaron alrededor de 3 meses y medio, ¿ya? Y luego de lanzar este modelo, ¿cierto? O este catálogo de servicios, volvimos a medir, porque en el fondo también nosotros definimos indicadores. Y no definimos indicadores solo de satisfacción, no sé, el típico, el NPS o el porcentaje de satisfacción que tiene el usuario con nosotros. No definimos eso, sí, queríamos saber qué tan satisfecho estaba el usuario con el servicio, pero también revisamos y generamos indicadores de proceso. Cuánto tiempo nos estábamos demorando en ciertas cosas, cuál era el tiempo como el lead time de un proyecto, ¿cierto? Dónde se podía ajustar mejor. Em, También revisamos, ¿cierto? Métricas, por ejemplo, de calidad, los errores que teníamos nosotros, porque eran nuestros servicios, digamos, ¿no? Más en ese sentido. ¿Cómo contribuían, si nuestros errores contribuían o no a los resultados de los proyectos? Tratamos de hacer esa trazabilidad, no solo nuestros errores, también nuestros aciertos, ya como lo positivo y lo negativo, qué impacto tenían resultados tangibles para la organización. Entonces, lanzamos este nuevo modelo, ¿cierto?, de PMO y volvimos a medir a los 6 meses más o menos. Fuimos a entrevistar, a hablar no con los 60, pero con muchos de los 60, a revisar y entender, ¿cierto?, si estaban percibiendo, primero, percibir, vamos a hablar de valor percibido, si estaban percibiendo el valor
que nosotros queríamos transmitir y el que estábamos trabajando, ¿cierto? Queríamos entender si había un cambio que se percibiera, ¿ya? ¿Se estaban recibiendo los usuarios lo que esperaban? ¿Qué ajustarían? Entonces, fuimos midiendo, teníamos nuestras mediciones internas de los procesos, ¿cierto? De tiempo, errores, satisfacción, cumplimiento, pero también teníamos como una parte cualitativa que el usuario nos decía, ¿ya? Siempre con una mirada práctica, no teníamos dashboard gigantes ni nada, porque no queríamos ser prisioneros tampoco de medir. Queríamos medir, porque es importante medir, lo que no se mide no se mejora, como dicen, ¿cierto? Em, pero necesitábamos, ¿cierto?, que fuera simple y no volvernos prisioneros de la medición. Y en ese proceso, ¿cierto?, también empezamos a ver, y esto es parte de también lo que comenta el PMO Value Ring, es uno de los componentes, ¿cierto?, que es el valor reconocido. Y empezamos a ver que varios stakeholders, ¿cierto?, em, empezaban a hablar de la PMO de una forma distinta, ¿ya? En comités, con ejecutivos, ¿cierto? Em, Nos dijeron, oye, ahora sí sentimos que la PMO aporta valor, nos lo decían a nosotros y también vimos cómo se lo decían a otros, ¿ya? Y eso también es parte del valor reconocido, que no necesariamente es igual o no es igual al valor percibido, ¿ya? Es cuando en el fondo el valor que uno entrega no solo se percibe, sino que también es legítimo públicamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, para ir cerrando, este martes 13, ¿cierto?, del 2025, que es el Día Internacional de la PMO, em, bueno, a propósito de esto, quería compartir en este episodio del podcast, compartir esta historia porque me parece que muchas veces subestimamos el poder que puede tener una PMO bien diseñada. Lo subestimamos porque pensamos que son los minuteros, ¿no? O como el recoge pelotas, que tiene que ir a todas, ¿no? Y el modelo del PMO Value Ring a mí me sirvió mucho porque me dio una estructura, me dio conceptos, me dio lenguaje. Y yo diría que sobre todo me dio permiso, ¿cierto? Como para poder adaptar, para escuchar y para rediseñar desde ese sentido. El modelo PMO Value Ring me dio estructura, conceptos, un lenguaje, ¿cierto? Y prácticas que estaban validadas. Pero por sobre todo también, en el fondo, yo me sentía con toda la libertad de poder adaptar ese modelo, considerando la cultura de la organización. Y permiso también para escuchar, para rediseñar, ¿cierto? Desde el sentido, desde lo práctico, desde lo que nuestros stakeholders nos estaban diciendo. Entonces, si trabajan en una PMO, en verdad si trabajan en cualquier área, siempre pregúntense si están generando valor o no a sus stakeholders. ¿Tienen bien identificados a sus stakeholders? ¿Le están generando el valor que ellos quieren, ¿cierto? ¿Ellos lo están percibiendo? ¿O es que el equipo, yo he conversado con varias PMO. El año pasado estuve asesorando una PMO y siempre hay brechas entre lo que uno piensa que hace o que el valor que uno entrega versus lo que perciben. Por eso es súper importante que puedan entender qué tan grande es o no la brecha. A veces es una brecha positiva y a veces una brecha negativa. Entonces, y si perciben un valor, ¿lo están reconociendo? ¿Esos usuarios, esos stakeholders lo están indicando? Entonces, si no están generando valor, no están seguros, si no lo están percibiendo sus stakeholders y menos reconociendo, entonces quizás no es el momento de que hagan más cosas, sino que revisen lo que están haciendo, que paren y que vean si hacen algo distinto, ¿ya? Ese es como el mensaje que les quería transmitir hoy día con este episodio. Entonces, así vamos concluyendo este episodio. Yo espero que esta historia, que esta conversación les haya sido de utilidad. Como les digo, les puede servir para rediseñar cualquier equipo, no una PMO necesariamente, ¿ya? Si les ha gustado el episodio, compartan y sigan nuestro podcast y recuerden que en el lado oscuro de los proyectos siempre hay luz también. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao.